Es un gusto saludarles, chicos. Vamos a analizar el tema 13 sobre evidencias de la evolución. Vamos a ubicarnos en la página 192 de su cuaderno de trabajo, el tema 13. Vamos a hacer un análisis rápido, ¿verdad?, de repaso. Ya luego de haber visto un poquito los conceptos, vamos a hacer una revisión de lo que tienen ustedes en su texto y ubicarnos en la resolución de los ejercicios. Básicamente, cuando nosotros hablamos de las evidencias que hay del proceso evolutivo, es qué es lo que se tiene para demostrar a partir de la observación de organismos actuales, ¿verdad? No solo estamos hablando de animales, por supuesto, de los actuales y su comparación con organismos que hayan existido anteriormente, ¿verdad? Bueno, la vida acá en la Tierra apareció aproximadamente hace unos 3.500 millones de años. Durante todo este tiempo no ha dejado de percibir cambios en los organismos, ¿verdad? Estos cambios pueden demostrarse a partir de evidencias que se clasifican en dos grandes grupos, ¿verdad? Vamos a hacer acá un pequeño esquema. Las evidencias directas, ¿verdad?, que tienen que ver con la influencia humana y las indirectas, que las vamos a clasificar en paleontológicas, anatómicas, bioquímicas. Entonces, las paleontológicas, para decirlo de una forma muy sencilla, es cuando nosotros estamos hablando de fósiles o de restos de organismos que pues obviamente existieron en otra época y que nos puede dar un puente de comparación entre organismos anteriores y los presentes. Cuando hablamos de evidencias anatómicas, estamos hablando de la comparación de órganos o estructuras. Y bioquímicas, pues estamos hablando de la comparación molecular o a nivel de sustancias químicas de los organismos. Acá más o menos entre las anatómicas y las bioquímicas tenemos las evidencias embriológicas, que como la palabra lo dice, compara la estructura de los embriones de los diferentes organismos, ¿verdad? Y también tenemos las biogeográficas, que analizan, también como la palabra lo dice, aspectos sobre la ubicación o lugar donde hayan vivido o se encuentren viviendo los organismos. Esta es el esquema que más adelante por ahí les va a servir para responder una preguntita que se les hace en el libro de texto, ¿verdad? Entonces de una vez hacemos para que ustedes se ubiquen de qué es lo que vamos a analizar el día de hoy. Ok, entonces el primer tipo de evolución que vamos a analizar es el que se encuentra en la página 192, que son las evidencias paleontológicas, ¿verdad? En las rocas, sobre todo en lo que son los estratos de rocas, se pueden encontrar restos o fósiles de organismos que hayan existido anteriormente, ¿verdad? Esas pueden ser en sí, como hemos visto nosotros muchas veces en la televisión, hemos visto que se encuentran restos óseos, pero también pueden encontrarse marcas, por ejemplo, en una roca de algún organismo, aunque ya no se encuentre el resto como tal, sea de animales o de vegetales, ¿verdad? En ese caso, se puede hacer comparaciones, ¿verdad?, de fósiles encontrados en diferentes estratos rocosos que van a indicar también en la época en la que estuvieron activos. Cuando nosotros hablamos de extinciones, este término nosotros lo conocemos muy bien, ¿verdad?, que es
cuando muere el último organismo, ¿verdad? De una especie. Estamos diciendo que se está extinto. Actualmente continúan, ¿verdad?, extinguiéndose organismos, sobre todo por la presencia humana. Sin embargo, las extinciones han existido siempre, ¿verdad? Estas extinciones hacen puentes como de unión entre grupos de organismos que existieron entre una etapa y la otra de la vida de la Tierra, ¿verdad? Entonces, el término extinción es algo que a veces nosotros lo vemos como destrucción por parte del ser humano, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que analizar que las extinciones han ocurrido siempre, ya sea en forma por grupos de especies, por ciertas condiciones, o ya sea extinciones masivas. ¿Okay? En la página 194 encontramos las evidencias anatómicas. Como les decía anteriormente, estas pruebas hacen referencia más que todo a los órganos o estructuras comparadas de los organismos. Y vamos a hacer dos grandes grupos acá, que serían estructuras análogas y estructuras homólogas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de algo análogo, ¿verdad?, son organismos que comparten ambiente. Por ejemplo, si yo hablo de dos organismos que ambos sean acuáticos, entonces yo digo, bueno, entonces vamos a comparar las aletas de un tiburón y una ballena. En ese caso, pues es evidente que esa estructura tiene una función prácticamente igual, ¿verdad?, aunque sean dos especies distintas. Esto nos indica claramente que si los organismos que están en el mismo ambiente comparten estructuras, pues algo deben tener en común, ¿cierto? Entonces esto nos muestra lo que es el proceso de la evolución. Las estructuras homólogas son aquellos que no comparten ambiente, ¿verdad? En este caso, puedo decirles, darles el ejemplo de si yo comparo la aleta del tiburón con el ala de una mariposa, por ejemplo. O con una pierna de un ser humano. ¿Por qué yo hago esta comparación de estructuras? Porque sirven en sí, en ambos casos son estructuras que sirven para la locomoción, pero estamos hablando de una comparación entre organismos que son de diferentes ambientes, ¿de acuerdo? Para que vean la diferencia. En esa página, en la página 194, tenemos dos preguntitas que vamos a responder. Dice la primera: ¿qué información brindan los restos fósiles de especies extintas como el Archaeopteryx? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de especies extintas, la evolución no es otra cosa que la recopilación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la evolución, y de cómo nosotros evidenciamos esta evolución, es la recopilación de evidencias. Entonces, los restos fósiles en sí del Archaeopteryx puede hablarnos de la evolución que hubo, ¿verdad? Si nosotros encontramos fósiles de este organismo, podemos hablar de la evolución que hubo desde los dinosaurios. Hay que tener cuidado porque el término dinosaurio no se usa para todos los fósiles, ¿verdad?, que hubieron antes. Desde los dinosaurios hasta las aves. Porque el Archaeopteryx, ¿verdad?, es un intermedio entre un reptil y un ave. Recuerden que las aves
y los reptiles se encuentran muy emparentados. Entonces acá donde nos preguntan que qué información nos dan los restos fósiles de un Archaeopteryx, pues nos puede brindar toda esa información de la evolución que hubo desde los dinosaurios hasta las aves. La 2 nos pregunta, dice, ¿por qué las extremidades del ser humano y un ave se consideran órganos homólogos? Bueno, recuerden que los órganos son homólogos si cumplen la misma función. Por eso es que se consideran homólogos. Misma o similar función, ¿verdad? Como lo quieran indicar. ¿Okay? Eso sería de la página 194. Vamos con la página 195. Bueno, en la página 195 lo que tenemos son más preguntas. Vamos a analizar lo que está allí. Hay un texto. Vamos a leerlo y luego vamos a responder lo que nos preguntan. Dice, los paleontólogos sugieren que las aves proceden de unos dinosaurios del género Compsognathus, pequeños carnívoros con patas traseras largas. El esqueleto de los Compsognathus es similar al del Archaeopteryx y un vertebrado volador que apareció hace unos 150 millones de años con características intermedias entre reptil y ave. Estas dos aves presentaban patas traseras y colas óseas largas, dientes y dedos con garras, pero el Archaeopteryx además tenía plumas y clavículas fusionadas, que es una característica propia de las aves. Entonces ahí nos dan el dibujillo, ¿verdad?, del Compsognathus, que existió antes que el Archaeopteryx y luego un ave actual. Luego nos dice que vamos a revisar esta información y que con base en esa información complete el siguiente cuadro. Entonces, nos dan, vamos a una característica, y luego en un cuadrito está el Compsognathus, en otra está el Archaeopteryx y luego en el otro cuadrito está el ave actual. Okay. Entonces nos preguntan sobre las patas traseras. Bueno, todos tienen las patas traseras largas, ¿verdad? Eso es una característica, entonces ustedes van a completar con eso cada uno de los cuadros. Ok. Los dedos de las patas traseras también son dedos largos. ¿Ok? Los de las patas delanteras, bueno, en el Compsognathus sí tiene dedos, ¿verdad? Pero en los otros dos casos no hay dedos. La forma de la cola, ¿verdad? Bueno, pues podemos ver que en los primeros dos tiene una cola larga, por si lo queremos comparar, y la del ave actual pues es corta, relativamente. Luego, la forma de la cola. Como ustedes pueden ver, el Compsognathus tiene cola ósea, ¿verdad? Entonces, porque ahí se ve el hueso, ¿verdad? Y lo mismo que el Archaeopteryx, mientras que el ave no es ósea, ¿verdad? Si nosotros observamos, pues las aves sí tienen la cola, pero solamente con sus plumas, no es ósea. Ok, entonces luego nos pregunta clavículas fusionadas, ¿verdad? Bueno, el Compsognathus no tiene clavícula fusionada, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando apareció el Archaeopteryx, sí tiene clavícula fusionada, igual que las aves actuales. Y por último, presencia de plumas. El Compsognathus no tiene plumas.
y el Archaeopteryx y el ave actual sí tienen plumas. Ahora bien, sí hay algunas estructuras similares del Compsognathus con respecto a las aves. Sí se puede decir que el Archaeopteryx es un intermedio o fue un paso evolutivo intermedio entre uno y otro organismo. ¿De acuerdo? Entonces eso es para llenar el cuadrito ese. Luego tenemos unas preguntas ahí en el inciso 4. Dice que qué características morfológicas son semejantes en los tres animales. Cuando ustedes escuchen la palabra morfológico es de forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué características se asemejan entre uno y otro? Vamos a bajar un poco acá para ir respondiendo. Entonces, en la A, ¿verdad? Nos pregunta en cuanto a forma, en qué se asemejan, ¿verdad? En el tipo de patas, ¿verdad? Se asemejan mucho. Dice que comparemos los tres, porque si ustedes observan, bueno, en cuanto a la cola, se parecen el Compsognathus con el Archaeopteryx, no tanto con el ave actual, ¿verdad? Y hay otras similitudes que son solamente entre Archaeopteryx y el ave actual. Ok, entonces pues entre las tres podemos decir que en cuanto a que en las patas son muy similares, forma y largo, ¿verdad? De vértebras. Tienen bastantes similitudes. Ahora, en la B sí ya nos preguntan cuáles son las semejanzas entre el Compsognathus y el Archaeopteryx. Ahí sí ya podemos ya encontrar más similitudes, ¿verdad? Ok, ellos tienen características intermedias entre un ave y reptil. Eso es lo primero. Eso más que todo es lo... Ok, entonces... Patas traseras largas, eso también es muy evidente, ¿verdad? Cola ósea, por ejemplo. Luego... nos pregunta en la C que cuáles características comparten el Archaeopteryx y las aves modernas. Ok, bueno, las plumas, eso es algo muy... clavículas fusionadas, por ejemplo. Y por último, en la D, nos preguntan en qué se parecen las patas de las aves a las de los reptiles actuales. Bueno, ok. Desde el punto de vista óseo, ¿verdad? Es donde nosotros podemos encontrar las similitudes. O sea, si se analizan los huesos de un ave actual con un reptil, se conservan las características. Obviamente que no estamos hablando en dimensiones, pero en la cantidad y la disposición ósea. Ok, vamos a analizar la siguiente página. Eso estábamos en la página 195, ¿verdad? En la página 196 vamos a revisar un poquito de las evidencias embriológicas. La palabra lo dice claramente, que nosotros al buscar evidencia embriológica estamos en el análisis de los embriones de diferentes organismos.
Por eso les coloqué esa ilustración ahí donde ustedes pueden observar que estructuralmente todos los organismos cuando están en su estado embrionario, como pueden ver ahí hay un pez, un reptil, un ave y un humano, tienen características muy similares, todos tenemos cola, tenemos hendiduras branquiales, entonces es evidente que si el estado primario o embriológico de todos los organismos es similar, pues entonces estamos ante una evidencia que todos descendemos de un antecesor común, ¿verdad? Listo. Eso está en la página 196. Por último, en la página 197 podemos encontrar las evidencias bioquímicas y las evidencias biogeográficas. Los componentes moleculares de todos los seres vivos son casi los mismos, o sea, hay una gran uniformidad. Todos los seres vivos estamos compuestos básicamente por lo mismo, ¿verdad? Y hay una continuidad genética, ¿verdad? Ustedes saben que todos los seres vivos tenemos ADN, ¿verdad? Que hay ancestros que son comunes y que conservan características muy similares. Ok, las enzimas, ¿verdad? Enzimas, sueros sanguíneos, en sí las características o componentes bioquímicos son muy uniformes. Entonces, cuando ustedes vean un texto que habla sobre componentes químicos y cómo todos los seres vivos conservan o tienen una uniformidad entre estos componentes, por ejemplo el citocromo C, todo organismo vivo, por simple o complejo que sea, lo tiene, o el ADN, ¿verdad? En este caso, nosotros podemos asegurar también que descendemos de un antecesor común y que esto es muestra de la evolución o ramificación que ha habido de los diferentes organismos. Allí mismo en esa página están las evidencias biogeográficas, ¿verdad? Que estudian flora y fauna, o sea, los organismos que se encuentran en lugares aislados. Ok, entonces en este caso se puede asegurar que las especies que habitan en regiones que están cercanas están más relacionadas entre sí que con especies que son de áreas lejanas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Nosotros podemos ver que sí se pueden encontrar especies que sean similares en lugares lejanos, ¿verdad? Pero si las condiciones del ambiente son parecidas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de algunas zonas de acá de América con África, ¿verdad? Que las condiciones del ambiente pues hace que algunos felinos de África tienen ciertas similitudes con los felinos de acá, ¿verdad? Ok, vamos a analizar entonces las preguntas que están en la página 198. En la primera dice que ustedes van a ver cuando tengan tiempo y cuando puedan, van a ver una película que sea como Parque Jurásico o La Era del Hielo. O si ya la vieron, ustedes van a escribir ahí en ese espacio que tienen qué evidencias, qué tipo de evidencias del proceso evolutivo utilizaron en esas películas. Lo que ustedes dicen, bueno, a mí me parece que ahí usaron evidencia paleontológica y depende de lo que ustedes vean en la película, ustedes van a indicar allí. La número 2 nos presenta dos columnas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Y nos va dando la descripción de cada una y ustedes van a clasificar qué tipo de evidencia es,
si es anatómica, paleontológica, embriológica. La D es bioquímica y la E es biogeográfica. Ok, dice la primera. Presencia de órganos vestigiales como el coxis en los seres humanos. Bueno, recordar que los órganos vestigiales son aquellos pues que aparentemente no tienen en este momento un uso, pero son evidencia de la evolución. Los órganos vestigiales son evidencia anatómica, ¿verdad? En el caso del coxis de los seres humanos, ¿verdad? Es lo que quedó del rabo, ¿verdad? De la cola. Eso es un órgano vestigial porque ya no tiene el coxis en sí, no tiene uso. Lo mismo que la vesícula, ¿verdad? Perdón, la vesícula, disculpen, se me fue la palabra. No la vesícula. Ahorita les digo cuál es. Ok, bueno, lo mismo que el lóbulo de la oreja, también es un órgano vestigial porque no tiene uso. Cuando dije vesícula, quise decir el apéndice, disculpen, que no tiene un uso en este momento que no se pueda demostrar, pero sí tuvo un uso anterior. El apéndice, por ejemplo, era para la digestión de la carne cruda. Dice la 2, desarrollo de hendiduras branquiales en embriones humanos. Obviamente que esa es una evidencia embriológica. La siguiente dice existencia de fósiles de seres con formas intermedias entre especies antiguas y actuales. Obviamente esa es paleontológica. Presencia del pinzón de la isla del Coco, especie que solo habita en ese lugar. Esa sería biogeográfica, ¿verdad? Porque habla de especies aisladas. Similitud en proteínas como el citocromo en humanos y chimpancé. Esa es bioquímica porque está hablando de una condición química similar. Luego, existencia del ADN en las células de todos los seres vivos, también esa es bioquímica. Desarrollo de ojos en los pulpos y en los animales vertebrados, pues es anatómica porque está hablando de una estructura, ¿verdad? Corporal de los ojos. Presencia de fósiles marinos en algunas rocas de la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Entonces, cuando habla de fósiles, estamos hablando de evidencia paleontológica. En esa misma página nos pregunta cómo se explica que los embriones de los animales vertebrados en sus etapas iniciales de desarrollo sean muy parecidos entre sí. Okay, vamos a contestar eso acá. Esta es en la 198, ahora seguimos. La 198, la pregunta número 3. Ok. Como les decía anteriormente, todos los embriones, ya sea de peces, reptiles, mamíferos, lo que sea, son muy similares. Entonces, ¿eso qué es lo que implica? Aquí nos está diciendo que cómo se explica eso. Ok, entonces es muy sencillo. Lo que podemos decir es que procedemos de un ancestro común. Eso es lo que se puede concluir, básicamente, de una forma muy sencilla. La última página que vamos a hacer es la 199, ¿verdad? Que es la última de este tema. Vamos a analizar ahí. Primero nos pide que elabore un esquema acerca de las pruebas de la evolución. Este es el esquema que hicimos al principio. Este es el ejercicio 4. Este es el esquema que hice al principio para indicarles cuáles eran las pruebas de la evolución que vamos a analizar. Luego la 5
nos dice que vamos a clasificar como homólogo o análogo los pares de órganos. Entonces, recuerden, aquí son 4. Recuerden la diferencia entre uno y otro. O sea, cuando hablamos de homólogo y análogo, es evidencia anatómica, ¿verdad? Entonces, las análogas son los que comparten ambiente y los homólogos no comparten ambiente. Entonces, las análogas son las que son más parecidas. Por ejemplo, dice la primera, el ala de una mariposa y el ala de un murciélago. Ellos comparten ambiente, ¿verdad? Entonces son análogas. El ala de un murciélago y la pata de un caballo, como no comparten ambiente, son homólogos. La C, la mano humana y la aleta de una ballena es homólogo porque no comparten ambiente. Y la boca de una serpiente y el pico de un ave, como no comparten ambiente, pues son homólogos, ¿verdad? Ok. Y por último, en el ejercicio 6 nos dice que completemos el siguiente cuadro con 3 teorías que usted haya escuchado sobre las razones por las cuales una especie puede extinguirse. Bueno, acá es al criterio de ustedes, ¿verdad? Porque dice que lo que ustedes hayan escuchado. Pero para darles una ayudilla, ahí por ejemplo, la primera, una teoría. La teoría de un meteorito, ¿verdad? Que todos la hemos escuchado. Que razones de la extinción de las especies, ¿verdad? Que ¿por qué? Porque explotó o chocó un meteorito contra la Tierra. ¿Por qué se murieron? Por el choque. Otra teoría que ustedes habrán escuchado era que por la era del hielo. ¿Y por qué se murieron o por qué se extinguieron? Obviamente por el enfriamiento. Por ponerles algún ejemplo. O sea, ¿qué otra cosa han escuchado ustedes? O sea, ¿por qué ha sido un motivo de que se extingan? Bueno, yo también he escuchado que por la escasez, ¿verdad? O sea, entonces se extinguen por falta de alimento. Y así sucesivamente. Han habido muchas razones. Bueno, actualmente tenemos claro que el ser humano es una razón, ¿verdad? La caza, la cacería es un motivo por el cual en este momento ha habido extinción de organismos. Hasta acá estamos con el tema 7. Esto les recuerdo que es solamente una guía sobre, para que ustedes les tenga claro cómo completar sus ejercicios, ¿verdad? Estamos para cualquier consulta académica. Recuerden que pueden hacerlo ahí por medio de Teams o bien pueden hacer sus consultas por medio del grupo de WhatsApp si tienen alguna consulta académica. Igualmente durante las clases virtuales o presenciales. Entonces les agradezco mucho por su atención.